tiempo. El domingo lo voy a hacer. O el día viernes, o el día sábado de la noche. Si no, no puedo hacerlo antes, a menos que alguien me ayude. Pero no necesito la cuenta, no, tengo que hacerlo yo. ¿No? Pero por lo demás, es sencillo, ¿cierto? Claro que hay algunas, por ejemplo, preguntas que tienen que ser, obviamente, en la ciudad, ¿no? Pero parece que no, no va a haber. No se ha presentado, ya tenía que, ¿no? Estamos pues. Ya, listo. Ahora sí. Perfecto. Entonces les diría a todos. Vamos a ver. Estamos acá. Vamos a abrir con Acrobat y acá pues vamos a hacer esto. Vamos a abrir toda la pantalla. Listo. Ahora sí, a ver, vamos a ver cómo va el sonido. A ver, hola, hola. ¿El sonido va bien? ¿El sonido va mal? ¿Sonido con eco? Se escucha lejano, le dicen. Sí, ese problema, no, no estoy manejando mi... O sea, estoy en otra máquina. Estoy. Eh, ¿Qué podemos hacer en ese caso? A ver. Ah, ya, podemos aumentar. No Bueno, no se escucha bien, dicen. ahora vamos a ver acá. Hola, hola. Hola, hola. Vamos a tener que grabar así. Hola, hola, hola. Sí, está hasta aquí se nota. Ya. Ahora. Dicen, apenas se entiende el sonido. ah, a ver, vamos a ver. Así, ahora. Hola, hola. Audífonos. Sí, estoy con audífonos justamente. Pero audífonos dices, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Denme un momentico. Voy a ver cómo podemos hacer esto. Ver esto. Un momento. Ya está, ¿no? Vamos a ver. A ver, hola, hola. Hola, hola. ¿Nada? ¿O tiene electricidad? ¿No? Corta fuego, utilizar también esto, ¿no? Yo necesito una electricidad. A ver, veremos esto primero. Tal vez no mejoró, dice mucho, pero no se lo entiende. Está, pero se escucha. Ok, sí, dice, claro, no se escucha, pero no mejora, dice el sonido. Ya instalé el AutoVS acá. Sí. Acá no puedo conectar, ¿no? ¿Se puede usar Wi-Fi del internet? Sí. Aquí. Sí, sí. Pero necesito electricidad. Claro, acá no se puede conectar electricidad. Ah, bien, bien. ¿Tienes problema, no? Sí.
Y es que todos mis ficheros los he modificado. A ver, vamos a ver, no los he llevado a otro lado, Y ahora sí, pues, pues, pues bueno, entonces vamos. Esperemos que el audio esté todavía vivo para cuando terminemos. Ok, entonces, viene a hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, lamentablemente, les voy a comentar, nuestro amigo Félix, no sé si lo conocen del LASIM, pues, él trabaja cuando le dicen que la facultad trabaje, ¿me entienden? O sea, si la facultad, por alguna instancia, por alguna razón, dice que trabajen hasta tal hora, pues trabajan a esa hora y no más. Y luego se va temprano, a las 4 creo que se va. En esos casos, ¿no? Y, y bueno, pues es un poco duro, ¿verdad? Porque yo vengo a 5 y resulta de que está cerrado. No, qué grave, ¿no? Qué grave, qué grave. Bueno, ¿qué más? A ver, estimados, a ver, vamos a ver esto de acá. Debe funcionar. Ya. Bueno, entonces comenzamos, estimados. Vamos a comenzar de nuevo. Y mis disculpas nuevamente por el retraso. Llevamos como media hora. Y bueno, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Este es el último día de clases sobre estadística descriptiva. Ya les hemos pasado los estadígrafos de tendencia central, de dispersión, de posición, pues las propiedades de la media, las propiedades de la varianza, entre otras situaciones, ¿cierto? Entonces ahora vamos a pasar una clase así más rápida posible acerca del uso del software de Python para poder realizar los análisis, ¿verdad? Con los datos, ya sean, en este caso, pueden ser datos no agrupados o pueden ser datos agrupados, ya sean datos por intervalos de clase o solamente agrupados por entidades, ¿no? Entonces, en este momento tengo estas diapositivas, estas diapositivas las voy a enviar también al material, es una presentación que se le da a todos los estudiantes de la carrera, bueno, de distintas carreras, en especial de la Facultad de Ciencias Puras. De hecho, cada uno de los profesores en distintos paralelos, pues, utilizan distintos software. Pero como me dijeron, bueno, dentro del plan curricular de la carrera de informática se encuentra justamente Python para poder realizar, por ejemplo, algún tipo de programación inicial o algo así. Pues es un lenguaje de programación muy interesante y pues lleva consigo ventajas, ¿no? Sobre todo en el área de inteligencia artificial y también en el área de ciencia de datos. Vamos a ver. Y bueno, ¿no? Entonces, comenzamos diciendo, pues acá, que vamos a empezar a dar una descripción acerca de lo que es justamente Python. El que ha creado justamente este lenguaje de programación es Guido Van Rossum en el año del 89, pero 2 años después recién ha salido la primera versión así en público con la versión 0.9.0. Él es un holandés que realizó justamente un programa, un lenguaje de programación dedicado justamente a, bueno, los geeks de ese entonces, ¿no? Es el principal autor de este lenguaje de programación y ha sido justamente el autor donde decidía, ¿no?, qué paquetes deberían entrar y qué paquetes no hasta el año 2018. De hecho, antes del 2018 se le llamaba Benevolent Dictator for Life, o sea, un dictador benevolente de por vida. Él justamente decidía qué paquetes integraban, ¿no?, el lenguaje de programación dentro de los paquetes del lenguaje de programación Python y qué paquetes no. Entonces, él es, por así decirlo, el responsable de que haya dos versiones de Python, ¿no? Uno es la 2 y el otro es la 3, ¿no? La 2 pocos lo utilizan, pero la 3, sin embargo, lo utiliza una multitud de gente que ya intervino justamente muchos colaboradores, ¿no? De hecho, muchos le dicen que es un dictador hasta el momento, nadie se le tilda por debajo de eso, pero sigue siendo, algunos lo dicen, pero hasta el 2018 ya dejó de serlo. Entonces,
Podemos hablar de esta manera, ¿no? Python es un lenguaje de propósito general, es multiparadigma, principalmente imperativo. Esta palabrita podemos colocar, imperativo. Orientado a objetos, para aquellos que les encante justamente trabajar con objetos. Funcional. Esto significa que trabaja como un intérprete, ¿no? Al igual que imperativo, pues como un compilador, pero se necesitan estructuras para compilar ciertas estructuras de datos, para compilar, por ejemplo, alguna librería en el cual necesita una interpretación, ¿no? Pero cuando se dice que es imperativo, pues se necesita, es una estructura estática. Dentro de esa estructura estática está toda la programación que uno necesita para modificar ciertas funciones, ¿no? Dinámico, es de tipado dinámico, es decir, podemos cambiar una variable cualquiera, digamos, de string a numérico y de numérico a string en el momento, ¿no? Incluyendo, obviamente, en el compilado. Y también es fuertemente tipado a nivel del lenguaje de programación. En todo el nivel, tanto imperativo, orientado a objetos y funcional, es fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que es para cambiar de un tipo de variable a otra en el momento. Es dinámico, a eso se refiere. La gramática de Python es una de las características más representativas, ¿no? Es la más intuitiva de todas, se podría decir. Por eso también ha ganado mucha reputación. Y nosotros vamos a trabajar justamente en una programación bastante fuerte, ¿no? Es algo sencillo, vamos a utilizar las funciones más representativas porque ya están programadas, ¿no? Esas son las que vamos a pasar. Solo nos estamos adelantando, por así decirlo, ¿no? Me faltaba decirles a los demás que entren. ¿No? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Perfecto, pues. Entonces, en enero del 2020, perdón. ¿No? Claro. El Python 2 con la misma sintaxis, la misma gramática para Python 3, ¿verdad? Sería genial, pero no es así. Hay ligeras diferencias para hacer programar, por ejemplo, un programa que esté en Python 2 y luego pasarse a Python 3, pues hay que modificar el código fuente. Lo mismo sucede para Python 3 para pasar a Python 2. De hecho, hay una página web que hace esa modificación, ¿no? O digo, ese traslape para no estar buscando los errores, digamos así, de un programa que está escrito en Python 3 y que luego pase justamente a Python 2, ¿no? Bueno, entonces en enero del 2020, ¿no? La versión 2 ya quedó sin soporte de seguridad. Y la última que salió de soporte de seguridad salió la versión 2.7.18 en abril de 2020 y ya no tiene más soporte, ¿no? Hasta esa fecha, Python 2 dejó de tener un soporte de seguridad. La gran mayoría de todos los programadores de Python, pues, lo hacen en Python 3. ¿Qué significa Python 3? Bueno, todas las versiones de 3 en adelante, eso significa. ¿De acuerdo? Python 3.1, 3.2, 3.3. Las más populares son la 3.6, la 3.8. La 3.6 es la más popular de todas, es más robusta. Y se utiliza mucho en inteligencia artificial, ¿no? Con eso hacen correr bastantes programas en inteligencia artificial. Porque la 3.8 y la 3.9 que están desarrollando tiene todavía problemas. La instalación de Python pues tienen que ir justamente a este lugar. Bueno, se los voy a dejar esto para que lo instalen, o sea, está libre para cada uno. Les voy a mostrar el tipo de instalaciones que existen varios. Es toda una comunidad que está por detrás en áreas de las aplicaciones, ¿no? Tanto en el área de las matemáticas, de estadística, en el área de ciencias de datos, en el área de inteligencia artificial. Bueno, hay toda una comunidad que está por dentro. Entonces, esta es la que se está desarrollando ahorita, está la 3.10.2, la Python.
el Python, el lenguaje de programación Python para 32 o 64 bits. Y esa es la dirección para poder bajar el programa. Pero, sin embargo, existen distribuciones específicas guiadas obviamente por una gran comunidad por detrás, que es el caso, por ejemplo, de las distribuciones de Anaconda, ¿no? Anaconda es justamente uno de los distribuidores más populares, donde justamente agarran todo un conjunto de paquetes, un conjunto de software que está ligado a el lenguaje de programación, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, si yo tengo un Anaconda instalado, y tenemos distintos programas, ¿no? Aquí, como puede verse en la figura, en los que incluye justamente R o RStudio, Orange, bases de datos relacionales, PyCharm, que es un ID de uso comercial, bueno, lastimosamente, pero es donde se utiliza para las conexiones con las apps, para construir algún tipo de software relacionado con el mundo de, de páginas web. Está Jupyter, este es el más utilizado y este es el más popular también, que se utiliza para programar, ¿no? De manera con chunks, de manera que cada trozo de código se pueda ver ejecutado, entre otras. Bueno, yo tengo también el Spider y es donde vamos a trabajar, pero también a nivel localmente se puede trabajar de manera en la nube. Hay otras distribuciones menos populares, pero también son interesantes, como son WinPython. WinPython justamente utiliza todo el embebido de Python según la versión que estén trabajando, la versión que está instalada en sus máquinas. Y se tiene justamente esta la dirección. No es tan popular, pero también tiene lo suyo. También está Codelabs, una propuesta, ¿no? De Google para los desarrolladores en Python. Bueno, es este básicamente. Es este. Aquí tengo algún código, bueno, vamos a llamarlo. Está embebido justamente con todo el G Suite de Google, de Gmail, todos, ¿no? Se necesitan justamente, bueno, de hecho, ustedes también pueden hacer eso. Como tienen una cuenta en G Suite, ¿verdad? De la facultad, básicamente también pueden entrar acá, pero tienen que loguearse, obviamente, en el navegador de Chrome. Bueno, está tardando. Ahí está, ¿no? Es idéntico a Jupyter. Por ejemplo, acá voy a colocar, digamos, un print y que aquí diga hola mundo. Y lo ejecuto con control enter. Y esto significa que está ejecutando. Esto es en la nube. Y de hecho, esto está conectado con un servidor para que ejecute las líneas, ¿no? En este caso, el chunk que se encuentra dentro. Y da como resultado la mundo. Si quiero colocar un trozo de código adelante, que es diferente, digamos, hola a todos. Este es otro chunk, que es solamente como un procedimiento aparte del anterior. Y que ambos funcionan, obviamente. En este embebido de Google Colab tiene 3 lenguajes de programación. Uno es el Python, otro es R y el otro es LaTeX con Pandoc. Por ejemplo, si yo quiero colocar otro trozo de texto, un trozo de lenguaje, por ejemplo, es LaTeX. ¿A quién no le gustan las integrales? Sí. Bueno, vamos a ver. Desde menos infinito. Bueno, desde cero, que sea, ¿de acuerdo? Ahí está. De la función f de x, diferencial de x. ¿No? Y hacemos otro código y esto ya lo ejecuta automáticamente. Es el código que está por dentro en el LaTeX. Y el código Pandoc es este. Esto es en negritas.
aparece, ¿no? Itálica creo que es así. Ahí está. Bueno, eso es texto, ¿no? Que puede incluir código en látex, que vamos a utilizar también más adelante. Cuando hablemos, obviamente, de probabilidades, ¿no? Ah, ¿qué pasó con MathDB? Sí, ya dio el resultado. Solo que tarda, tiene un lag. El lag es justamente cuando se ejecuta el código y tiene que ir al servidor y el servidor tiene que devolver en MathHacks, ¿no? Y bueno, eso es trabajar o programar en la nube con Google Colab. Esta es una de las buenas propuestas que hay. El otro, pues, es utilizarlo localmente, ¿no? Utilizando el editor de código como es Spider. Yo tengo Spider, y es justamente este. Tengo algunos códigos que se encuentran acá. Y esto es un buen editor de código, ¿no? Y a un lado está el intérprete, o sea, Python. Puede poner como intérprete el código como tal y los resultados que pueden anotar acá. Por acá quiero saber la versión. Y ahí está. Es la 3.8 la que tengo ahora conectada, ¿no? Cualquiera de esos, de este software, bueno, obviamente necesitan espacio en su máquina para poder trabajar, ¿de acuerdo? Independientemente de que si lo quieren realizar con Google Colab, porque acá en Google Colab tenemos el programa, ¿no? Que está en Google Colab como tal, con terminación IPYNB, que es de Júpiter, fichero. Sin embargo, los ficheros que están en Spider pues son con punto .py, ¿no? PY, como quieran llamarlo. Bueno, pues entonces, sigamos. Bueno, ¿cuáles son los hábitos que un programador debe tener en Python? Pues tiene que trabajar en un directorio, siempre. Hay que mantener un registro de trabajo mediante los scripts, obvio. Hay que guardar los cambios ejecutados cada línea haciendo control S, siempre, con mucha frecuencia. Vamos a comenzar a programar, ¿ok? Existen los operadores básicos, los que conocemos como más, menos, multiplicación, la división, el módulo, ¿no? Y la potenciación, que es ese de acá. El operador de asignación de valores, pues es... me olvidaba decirles algo, ¿no? El prompt que viene por defecto dentro de Python es el símbolo de tres signos mayores, como pueden ver acá. No está en Google Colab, ¿no? Aquí no está el prompt. Es el prompt. Por ejemplo, si yo voy a la terminal, ¿no? En la terminal, esta es mi terminal, ¿no? Esperemos un momentito y ya. Pues no sé si puedo poner. Actívate Python 36. Este es lo que yo tengo. Y con Python entro a la versión 3.6. Ahí está, ¿no? 3.6. Acá tengo el 3.8. Y esto se le configura, ¿no? Para trabajar con dos versiones distintas. Es muy interesante. Pero cuando se trabaja con la terminal, aparece el prompt, este de acá. Y es ese que se encuentra acá. Eso significa que se está ejecutando Python. Python, en este caso, en PDF, acá. Podemos utilizar cualquiera de esos tres indiferentemente, no hay ningún problema. Solo que hay que tomar en cuenta de que en Google Colab es diferente. El prompt no se encuentra más que en el chunk, ¿no? Entonces, aquí puedo crear en una sola línea alguna sentencia, ¿no? Por ejemplo, A igual a 4. Y luego puedo decir print A
y es el resultado que tenemos. Aquí el print, y aquí coloco otra vez el hola mundillo. Hola mundo, ¿no? Sencillo. Luego, una variable, cualquiera que se crea en el momento en el que se asigna un valor, está dado justamente por la sentencia, ¿no?, que se ejecuta. Porque en este momento el lenguaje de programación Python lo está ejecutando de manera funcional. Sin embargo, acá lo tengo que hacer correr con control enter, ¿no? O sea, Python es multiparadigma en ese sentido. Pero también podría yo utilizar, por ejemplo, batch para trabajar por lotes, ¿no? Y ahí se convierte en otra situación, otro tipo de lenguaje de, como es el imperativo, ¿no? U otras, utilizando también un poco de lenguaje de programación de tipo orientado a objetos. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, dice. Sí, Dick. Ya, entonces, cualquiera de esos enfoques, ustedes pueden utilizar cualquiera que les convenga y pueden trabajar, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el de la terminal porque parece interesante, ¿no? Porque de hecho en la terminal es un poco mucho mejor. Bueno, de hecho, si tienen, están trabajando con un ID como Beam o como Emacs, ¿no? Con la terminal es mucho más rápida que inclusive el propio Spider. De hecho, si trabajan con Emacs van a tener mis respetos. Mis respetos. Ya, sigamos. Ya, como decía, ¿no? X, por ejemplo, aquí vamos a decir X igual a 5. Estamos asignando 5X. Y vamos a asignar los caracteres Iván, digamos. Ahí está. Y luego puedo imprimir X, y luego puedo imprimir Y. No hay problema, ¿no? Entonces, en el momento en el que se haga la ejecución de una sentencia, pues se crea por primera vez la variable. A eso se refiere. Ahora, no es necesario declarar las variables con ningún tipo en particular, basta con asignar. Eso se llama tipado, ¿no? Incluso se puede cambiar de tipo después de que se hayan establecido, ¿no? Por ejemplo, si X, ¿no?, pues el 4, el tipo de esta variable es entero, ¿no? Ahora, si esta X nuevamente lo cambio, le digo sal de aquí. O sea, el tipo de esta nueva variable, la misma variable ya es string. O sea, es dinámico, bueno, se ha cambiado, ¿no?, de tipo. A eso se refiere. Entonces, recomendaciones para las variables. Las variables no pueden empezar con números. Ojo, ¿no? Un nombre de variable debe comenzar con una letra o el carácter de subrayado. Un nombre de variable solo puede contener caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Es otra recomendación. Fuerte, ¿no? Python es case sensitive. ¿Qué significa eso? Que hace distinción entre minúsculas y mayúsculas. A todos se sugiere que los nombres de variables sean cortos pero descriptivos. Se debe evitar las palabras reservadas de Python, o sea, for, in, while, etc. Y pues las variables de cadena, los strings, se pueden declarar mediante comillas simples o dobles. ¿Vale? Esa es la recomendación de las variables. Ahora vemos un poco de casting. Casting significa conversión, ¿no? Se desea justamente realizar la instrucción, por ejemplo, de que X, la estructura de datos de X es 3, ¿no? Ese tipo carácter significa. O sea, estoy haciendo una conversión de 3 a carácter, ¿no? O sea, 3 es carácter y es el str, es un casting, es un conversor. Ahora a Y me voy a colocar entero 3. O sea, lo estoy convirtiendo en el 3 en entero. O sea, Y es 3, o sea, es un entero, ¿no? O sea, por mover esto es entero. Y Z, por ejemplo,
puede ser de tipo float, conversor 3, ¿no? Z es 3.0, o sea, el tipo de Z es de tipo float. Esos son los tres básicos, ¿no? También podemos asignar de manera múltiple, por ejemplo, X, Y, Z, puede ser naranja, luego sandía, y luego una manzana. Manzana. Lo más importante de esto es de que existen también sus variables, ¿no? Si son 3 acá en la izquierda, en la derecha también tienen que ser los 3. Así, X es naranja, Y es sandía y Z es manzana. Se le puede asignar de manera múltiple. Interesante. También puedo asignar valores a múltiples variables. Por ejemplo, X va a ser igual a Y, igual a Z, y esto va a ser igual a Manuel sandía. O sea que X es sandía, Y es sandía, Z es sandía. Bien, acá tenemos algo interesante, la declaración de impresión en Python, pues se usa muy a menudo para generar variables. Para eso, pues, o sea, para combinar texto y una variable, Python usa el carácter más. Por ejemplo, si X es igual a increíble, estoy copiando más, ¿no? Increíble. Entonces digo print, Python es increíble. Python es más X. Ese es el resultado que sale acá, ¿no? Ahí está. También se puede utilizar el carácter del más, ese carácter más, para agregar a una variable a otra variable, ¿no? En este caso, puede ser A, Y puede ser B, y Z, pues va a ser igual a, digamos, X más Y, ¿no? Y Z, pues es AB, ¿no? El carácter AB. Luego tenemos justamente para números el carácter. El carácter más funciona como un operador matemático. Es interesante. Por ejemplo, X es igual a 5, Y es igual a 10. Quiero hacer X más Y, o sea, 15, ¿no? Pero, ¿qué pasa si X es igual a 5? Y es igual a igual. Si quiero hacer un print de un 5, o sea, X, y le sumo más Y, que es igual. En este caso nos va a dar un error. En este caso, el error que se encuentra acá es distinto al que se encuentra acá en PDF. Y es que yo utilizo justamente un conversor, un pandoc, ¿no? Para poder trasladar las sentencias a PDF. Y por eso da otro error acá, cuando llamo a Python. Y aquí es otro error. Pero el propósito es el mismo, ¿no? Da un error. Claro, y es que uno es numérico y el otro es carácter, por eso. ¿Cómo pedimos ayuda? Pues podemos pedir ayuda con help y el comando que conocemos, ¿no? Y aquí nos da toda la ayuda. Un poco tosca, pero es ayuda, ¿no? Pero para eso les recomiendo utilizar algún lenguaje de programación que tenga documentación de ayuda, ¿no? Si no me equivoco, a ver, no sé cuál es el programa que hace eso. Hay un lenguaje de programación que pueda realizar lenguajes de, o sea, pedir ayuda, ¿no? No me acuerdo ese nombre. No me acuerdo, pero existe. Así, entonces, bueno, es eso, ¿no? Luego, tenemos los tipos integrados. Tenemos los tipos, por ejemplo, string, float, complejo, de lista, tupla, rango, dict, de diccionario. Y es que hemos visto los tres primeros de acá. Y es que hay más objetos, aparte obviamente de los que se encuentran acá, como los que hemos visto, por ejemplo, X era entero, Y es string y Z es string también, ¿no? Existen otras, como por ejemplo listas, conjuntos, rangos, diccionarios,
Aquí están los conjuntos, objetos from send, de tipo byte, byte array, memory view, entre otros. Estos podemos seguir profundizando más acerca de todos los tipos y objetos que hay en Python. No vamos a acabar ni en 2 ni en 3 meses. Y es que hay bastantes. Ni que hablar, por ejemplo, de los objetos S3, S4. Y solamente estamos hablando a nivel local. ¿Qué pasaría con los otros objetos que se han creado justamente para ver la parte de las páginas web? Es otro mundo, ¿no? Pero nosotros no estamos interesados en eso, ¿de acuerdo? Solo los dejo a ustedes para que lo investiguen. Solamente les estoy, no sé, inspirando para que, bueno, algún momento ustedes también programen, ¿no? En Python, si es que gustan. Si alguien se adentra en el mundo de la inteligencia artificial, pues sería genial. Aquí tenemos algunos ejemplos y el tipo de datos que se tiene, ¿no? Aquí está de manera string. A ver, no sé si puedo hacer. Eso. Aquí tenemos string, entero, float, complejo. En complejo entra con J, ya no es con I, como otros lenguajes, ¿no? Como MATLAB, matemática. O sea, el complejo, pues es J. De tipo lista, eso es lo que vamos a ver ahora, como si fuera un vector. ¿No? El X es como un vector, manzana, sandía, cherry. Y de tipo tuplas, como un vector también. Es otro tipo de estructura de datos bien interesante para adentrarnos a las matrices que son esparcidas, o de tipo esparce se llama. Y es que cuando hablamos, por ejemplo, de redes neuronales, se necesita, pues, hacer el cálculo de multiplicación de matrices de dimensiones exorbitantes. Y ahí entra, pues, las tuplas y las listas también, en parte. Y eso para que haga la multiplicación y la suma lo más rápido posible. Tenemos un tipo de dato range, ¿no? Range 6, es del tipo rango, o sea, tiene un mínimo y un máximo. Y el mínimo que va a comenzar, pues, es en 0. O sea, aquí dentro del vector o de una matriz, la dimensión comienza en 0. ¿De acuerdo? No es como en MATLAB, donde se comienza en 1, ¿no? La dimensión es 1, 2, 3. Si tienes un vector de 3 elementos, pues es 3, ¿verdad? Pero acá en Python no, es desde 0. O sea, 0, 1, 2. Hasta ahí sería su índice. Bueno, tenemos diccionario para los data frames. Es otro tipo de estructura de datos donde podemos colocar cualquiera de las anteriores. Puede ser una lista, puede ser una tupla, un range. Ese es el TIC. Y también están los data tables. No sé si lo conocen, los data tables. Ya son justamente como un conjunto de diccionarios. Podemos colocar un data frame, podemos colocar una tabla, podemos colocar un range y otras estructuras por dentro, ¿no? También tenemos el conjunto de datos de conjunto, ¿no? De tipo set, de tipo frozen, sets, de tipo booleano, de bytes, byte array y todo lo demás que hay, ¿no? Memory, view, entre otros, ¿no? Bueno, cuando manejamos, por ejemplo, bases de datos, si queremos armar un gran conjunto de datos, pues la estructura pues estaría dado justamente como un data frame, ¿no? Para empezar, como un DIC. Y si de ahí seguimos extendiendo más y más, entonces eso se va a convertir en un data table. Y si continúa la gran masa de información, pues ahí necesitamos un manejador de base de datos, ¿no? Bien, entonces vamos con las primeras funciones, ¿no? El operador, bueno, no es un operador, sino es una función. Se llama función lambda, es una pequeña función anónima, o es una función anónima para realizar, por ejemplo, alguna operación que tenga alguna expresión, dos expresiones. Por ejemplo, si x, vamos a ver, lambda, esa es la expresión, y lo que va a hacer es la sentencia a más 10.
Es decir, se ha creado una función x, donde le voy a entregar, digamos, un número y se va a sumar 10. Hace 15, ¿no? Le entrego 25 y me va a entregar más 10, 35. Esa es una función anónima, llamada función lambda. Pero puedo colocar más expresiones. Bueno, en este caso, una sola expresión. Le puedo colocar dos expresiones. Y la sentencia sería una multiplicación, supongamos. Y obviamente esta función va a tener dos parámetros, ¿no? Dos argumentos, el 5 y el 6, digamos. ¿Vale? Y ahí está, ¿no? 5 por 6, 30. Esa es la función lambda. Una función anónima. Pero también podemos crear funciones de la siguiente manera. Aquí es un poco difícil, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero no sé cómo realizarlo. Vamos a crear una función, vamos a llamar mi función. Y que no va a devolver nada más que espacio, print, hola a todos. O sea, tengo una función llamada mi función, función, que no tiene ningún argumento. Es como un procedimiento, ¿no? Y este procedimiento, pues, solamente imprime. Entonces, no es como, por ejemplo, hacemos más o R, donde se utiliza llaves, ¿no? Aquí se utiliza justamente el espacio. Puede ser un espacio, puede ser tab, pero con espaciador, ¿no? De eso se trata.